Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Quien les habla hoy en día es el alumno Pedro Alexandro Núñez Díaz. Y el día de hoy voy a hablar un poco sobre este tema muy interesante que he podido escoger, que es sobre la macroeconomía. Vamos a tocar diversos puntos para poder entender, ¿no? Lo que es la macroeconomía. Primero que todo, la macroeconomía analiza la economía a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? De que se tiene que estudiar el comportamiento de los ingresos y producción y empleo en un país. Son tres variables que tienen que ser tomadas en cuenta para poder definir, ¿no? Cómo está o cuál es el estado del país en torno a su economía. A diferencia de la microeconomía, que se enfoca en decisiones individuales, la macroeconomía estudia los fenómenos que afectan a todo un país, como la inflación y el desempleo, impactando directamente a la calidad de la vida. Este es un punto muy interesante ya que recordemos, nuestro país, el Perú, ha pasado por diversas crisis económicas, una muy resaltante en el gobierno del expresidente que descanse en paz, Alan García. Tuvimos una inflación muy visible, ¿no? Muy notoria, y la cual se pudo ver regulada ya posterior con los diversos gobiernos. Ahora vamos a hablar sobre la medición del ingreso de una nación y cómo ésta se hace. Para la medición del ingreso tenemos el Producto Interno Bruto o el PBI, que también se le conoce como Producto Bruto Interno, que es el principal indicador para medir el ingreso de un país. ¿Qué mide? Mide el valor total de los bienes, servicios finales y productos. La importancia del Producto Bruto Interno o del PIB es clave para conocer el nivel de actividad de economía de un país. El aumento de PBI siempre hay más que producción, más empleo y en general una mejora en la economía. La disminución del PIB puede ser una señal de una recesión, una crisis económica. Un punto importante también que debemos de tocar es los ciclos económicos. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre un ejemplo, un pequeño ejemplo, el cual nos va a mostrar más lo que es el PIB, ¿no? Por ejemplo, si en un año el Perú produce más alimentos, ropas, servicios turísticos y construcción de viviendas que el año anterior, su PIB aumentará. Eso indicará que hay mayor generación de riqueza en el país, más empleos, mayores ingresos de las personas. Ahora vamos con el segundo punto importante, que son los ciclos económicos. Son fluctuaciones naturales que ocurren en la economía de un país a lo largo del tiempo. Tenemos cuatro fases. La primera fase es la fase de expansión, que durante los años la economía crece a un buen ritmo, las empresas aumentan, su producción aumenta, ya que hay más demanda de productos y servicios. Eso es todo lo que tendría que pasar, ¿no? Todo lo positivo, es lo ideal. La fase de auge, segunda fase. La expansión puede llegar a un punto máximo llamado auge, donde la economía está en su mejor momento, hay empleo, hay mucha inversión y hay crecimiento acelerado. Fase de contracción, la tercera fase. En esta fase, las empresas reducen su producción porque la demanda baja. Esto provoca despidos o menor contratación, por lo que encontrar trabajo se vuelve más difícil y la calidad de las personas se limita, ¿verdad? Porque ya no hay cómo trabajar, no hay cómo obtener ingresos y el mercado comienza a estandarizarse también. Y por último, tenemos la fase de recesión. Si la contratación se prolonga por varios trimestres, se entra en una recesión. Este es un periódico difícil donde el desempleo es alto, las inversiones se frenan y la economía pierde fuerza. Como último punto ya para terminar, vamos a hablar sobre la importancia de la macroeconomía. eh, Tocaremos tres puntos que es en la toma de decisiones de gobierno. Por ejemplo, si el país atraviesa una recesión con alto desempleo, el Estado puede aplicar políticas, ¿no? De estímulo para aumentar el gasto público. La estabilidad económica como segundo punto de importancia.
Esto incluye controlar la inflación, mantener el crecimiento sostenido del PIB y evitar las crisis financieras. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los gobiernos a posteriores que tuvo el Perú después del último gobierno del señor Alan García, que esta inflación fue muy crítica. Y como último punto de importancia, tenemos evaluar el bienestar de un país gracias a la economía, gracias a la macroeconomía, se pueden usar indicadores como el PIB, el índice de pobreza, el nivel de empleo o la distribución de ingresos para medir el bienestar general de la población. Estos son tres puntos los cuales se puede mostrar, ¿no? La importancia de lo que genera la macroeconomía en un país. Eso es todo. Muchas gracias.